Gracias, Jesús. Abra su Biblia en Romanos capítulo 10. Dios le bendiga. Tome su asiento. Si pueden bajarle un poquito a las luces de aquí del frente. Abra su Biblia capítulo 10 de Romanos y dígame amén cuando lo tenga. Dígale al que está a su lado: Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él habla siempre a nuestros corazones. Él conoce el tiempo perfecto cuando nos habla Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos Romanos capítulo 10. Vamos a leer del verso 8 al verso 15. Capítulo 10, verso 8. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es palabra de fe que predicamos. Verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11: pues la escritura dice: todo aquel que no creyere, que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra, la paz de los que anuncian buenas nuevas. Levante su mano y solamente diga: gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Sabe que esta palabra me la daba Dios y peleaba con ella, porque es una palabra que todos conocemos, es un plan de salvación. Pero ¿qué propósito tiene esta palabra? ¿Cuál es el propósito de que Pablo la manifiesta de una manera? Si usted lee en el comienzo, vamos a leer el verso 1 del capítulo 10. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hay una palabra que me inquietaba en ese verso: el anhelo. ¿Qué es tener anhelo? El anhelo de Pablo era darle a Israel la salvación, predicarle hasta que fuera salvo. Un hombre que era estimado al principio como un tirano, como alguien que persiguió a la iglesia, a los cristianos. Ahora su anhelo, ¿qué es anhelo? Va más allá de lo que yo deseo, de lo que yo pienso, de lo que yo espero. Porque hay personas aquí que anhelan tener una casa. Hay personas aquí que anhelan tener dinero en una cuenta bancaria. Hay personas que anhelan un mejor futuro. Hay personas que anhelan en su vida humana ser mejores personas. Pero anhelar, como anhelaba Pablo, la salvación de los creyentes era algo poderoso. Y él empieza con un plan de salvación. Él empieza diciendo: esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 8: esta es la palabra de fe que predico. Esta es la palabra que convence, que todo aquel que se convence de que Cristo es su Salvador, lo confiesa con su boca, lo cree en el corazón, será salvo. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Escúcheme,
El anhelo de él era que esta palabra pudiera ser entendido por un pueblo que tenía ley, que tenía un gobierno, no de parte de Dios, sino de Moisés. La ley los atrapaba, la ley los agarraba, la ley los hacía no ver la luz de Cristo. Pero el desesperado, para empezar este tema, el desesperado, yo quiero que entienda usted este tema, porque es muy importante. Él quiere dar a conocer a la iglesia algo importante. Si yo le pusiera por nombre a esta predicación, le pondría palabras o preguntas sin respuesta. Y las vamos a ver. Preguntas que se hizo, porque él en un momento entendió: yo solo no puedo convencer al mundo entero. Yo solo no puedo convencer. Necesito que alguien venga y me ayude. No necesito yo predicar solamente. Tiene que haber iglesias que prediquen a Cristo para salvación. Pueblos que prediquen a Cristo para salvación. Gente que decida levantarse y predicar la salvación. La iglesia no se compone de un conjunto de personas. Para hablar de la salvación necesitamos unirnos en un mismo pensamiento, en una misma conquista. No podemos conquistar una ciudad si estamos divididos. Y es por eso que surgen estas preguntas que hoy es para la iglesia. Mire qué poderosas preguntas él hace. Primero, note algo. Él dice en el verso 11: todo aquel que en él creyera no será ¿qué? Avergonzado. Verso 13 dice: porque todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Y luego viene una pregunta que yo y tú pudiéramos tener la respuesta si la quisiéramos dar. Y dice así la primera pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Cómo alguien puede hablar con Dios si no le conoce? ¿Cómo puede alguien esperar una respuesta de Dios si no sabe cómo pedir? ¿Cómo puede obtener los beneficios de Dios si no hay quien le explique? Es por eso que la iglesia carece de fe, porque no ha creído al anuncio. Lo dice en el verso 16. Nadie ha creído. Entonces él se pregunta: ¿cómo le haré yo para convencer a una humanidad? Necesito creyentes que crean, gente que sea fiel, gente que esté dispuesta a pagar un precio. ¿Sabe? Recordaba yo momentos gloriosos cuando era ignorante, pero la gloria de Dios se manifestaba. Me recordaba yo porque el Señor me tocaba en eso de las 5 de la tarde que estaba postrado, y me recordó un evento que me dejó el Señor hace recordar. Y estábamos en una casa de una familia que se apellida Hernández. Tienen una hija que se llama Rosa María, y recuerdo yo que estábamos 5 o 6 personas allí. Estábamos adorando a Dios. Había una alabanza. Esa muchacha, la casa se dividía de una salita y la cocina era un pedacito simplemente atrás. Y recuerdo ese día glorioso, y yo me gozaba porque ¿quién predicará? ¿Quién les enseñará? Y estaba yo y vi que esa muchacha salió mientras que nosotros adorábamos. Como la cocinita tenía padera así, y salió y estaba riéndose. Y cuando ella se estaba riendo, simplemente cerré yo mis ojos. Entendí, porque yo también fui sin conocimiento. Yo también pasé por ahí. Yo también pasé por momentos difíciles. ¿Y quién me podía ayudar? Una pistola para quitarme la vida, un momento de desesperación, un plato de droga. No hay respuesta cuando no conoces a Dios. No hay respuesta. Y recuerdo yo que cuando vi a aquella mujer, era muchacha en aquel tiempo, le dije yo al Señor: Señor, tócala. Mire, no esperó el Señor un minuto, no, en un segundo aquella mujer, mi esposa es testigo, se desplomó y decía: la mano
la mano. Ella había gastado mucho dinero porque tenía un problema en su espina dorsal. Ya había gastado todos sus recursos. Pero aquel día la mano de Dios empezó a cicatrizar esa espina dorsal. No solamente se levantó con Cristo en su corazón, sino que se levantó sana. En aquel momento, en aquel estruendo, su mamá cae también, y también tenía una enfermedad en su estómago. Y ella decía: el dedo de Dios estaba haciendo la cirugía. Para los que creen, esto es poder de Dios. Pero para los que no creen, esto es locura. Hoy no vemos lo que vimos hace 25 años. Hoy no experimentamos lo que yo hablaba con mi esposa todos los días cuando llegaba la hora del break y le decía: ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo en la oración el Señor? Hoy bautizó, hoy sanó. Ella fue sana en una de esas oraciones. El Señor hacía cosas maravillosas, pero había quien predicara. Dice la Biblia, segunda pregunta que también la iglesia tiene la respuesta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Verso 14. Hay 3 preguntas en este verso y una en el verso 15. ¿Cómo creerán? Capítulo 17 de Hechos, verso 22. Pablo entra en la ciudad de Atenas y empezó a predicar. Y simplemente los religiosos se paran y le dicen: ¿con qué autoridad? Dice: bueno, yo conociendo que ustedes son religiosos, y al entrar aquí vi una estatua que decía: el Dios que no tiene nombre. Un Dios sin nombre. A ese yo lo conozco, a ese les predico, a ese que me convenció a mí, dijo Pablo, a ese que se manifestó en mi vida, a ese que me tumbó de la cabalgadura y me dejó ciego, a ese que formó los cielos y formó la tierra, a ese que hace maravillas. La Biblia dice al terminarse que algunos creyeron. Déjame decirte, la iglesia tiene muchas respuestas, pero cuando los corazones se endurecen, solamente pensamos en nosotros. Ya estoy cómodo, ya tengo a Cristo, mi familia está ordenada, todas las cosas para mí resultan de bien. Ya no tengo necesidad de ir ni el miércoles a la iglesia porque yo soy salvo. Yo estoy bien. La presencia de Dios me llena. Ya no necesito orar porque conozco la palabra, conozco los estatutos, conozco a Dios. Cuando yo camino, Él va conmigo. ¿Quién te dijo que va contigo? Su presencia no va con los que no le buscan. Su presencia va con los que anhelan, con los que desean, con los que claman, con los que gimen, con los que dan su vida por causa de Él. No hay más cosa buena que un abrazo de parte de Dios. Hay gente que tiene años que no ha sentido ese abrazo, porque el abrazo de Dios te hace decir: miserable de mí. Te hace sentir lo que no te hace sentir nadie. Te ve desnudo, y cuando te ves desnudo no hayas dónde esconderte. La presencia de Dios descubre tus secretos. La presencia de Dios te deja sin palabras, sin respuestas. La palabra de Dios te hace confesar simplemente: Señor, perdóname. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier alma que pueda existir aquí en la tierra. El que no ha probado la presencia de Dios no ha probado la dulzura del evangelio. Y mire,
Y aquí me mocha si hay cientos de cristianos que viven por el conocimiento y no conocen su presencia. Aman el conocimiento, aman esta palabra, pero no aman su presencia. Como caminaba en Pablo, la presencia de Dios camina en tu vida. Como caminaba en Pablo, anhelas, deseas que todos se conviertan a Cristo. Es tu revolución, que puedan capturar su vida. Me siento los jueves con una pareja y cuando les hablo de las cosas sencillas y veo que derraman su corazón, me siento hasta mal, porque digo: Señor, ¿por qué no nos quedamos niños? ¿Por qué tuvimos que crecer? ¿Para qué tanto conocimiento si entre más conocimiento, más rebeldía hay en nuestros corazones? Nos volvemos insensibles a la necesidad del prójimo, y cuando la vemos no hallamos cómo sanarla o cómo solucionarla. Es por eso que estas preguntas salieron del corazón de Pablo, porque entendía que una sola persona no puede cambiar al mundo. No puedes, no podemos ganar almas si no nos convencemos de que Cristo es verdadero. No podemos si no entendemos que el Señor está aquí y está en tu vida, está en tu casa, está en todo lo que tú haces. Hay otra pregunta. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sabes? Cuando yo leía esta porción, me recordé de los años sin Cristo, porque tuvo que haber una persona, y yo me escalofriaba porque esa persona se llamaba mi hermana Alicia. Nunca recuerdo, nunca se me olvida, nunca se me olvida que 2 semanas antes de que el Señor tocase mi vida, yo no le conocía, y en una noche de Año Nuevo ella empezó a hablar de Dios si no hubiera quien le predicase. Y la tomamos por loca, por desquiciada. Nos reía, yo estaba drogado. Esa noche estábamos drogados, 3 parejas. Estábamos en una fiesta. Pero escúchame bien, ella en ese tiempo, cuando llegó el lunes, el martes, se dio cuenta de que había una oración con el pastor César. Y ella vino y me habló inmediatamente a mí. Inmediatamente a mí: Rubén, hay un Espíritu Santo. Y yo me reí porque iba a un baile en secreto con mi hermano que vivía con ella. Escucha, le hablé cuando ya ella la vi tan convencida de Dios. Cuando hablé a su casa para hablar con mi hermano, tapé la bocina del teléfono, de aquellos teléfonos viejos que había, y le dije: ¿sabes qué? Alicia trae su rollo, te veo a 2 cuadras de tu casa. La primera que llegó hasta mi carro fue mi hermana Alicia, y me dijo: así dice el Señor, en 2 semanas estarás adorándome, en 2 semanas te postrarás delante de mí, en 2 semanas tú me glorificarás, porque yo voy a venir a ti. Escuche esto, escuche esto. Ya llegó Salvador y me dice: ya nos descubrieron. Él estaba divorciado, pero yo no. Íbamos a una conquista. Agarré el carro y le di. Y ya cuando iba a agarrar el freeway, ya que íbamos en la loma, dije: ¿sabes qué? Yo no puedo ir.
Esa palabra me iba volviendo loco, hermano. Esa palabra iba retumbando en mi corazón. Esa palabra me desquició. Esa palabra me convenció. Esa palabra, sin conocerla, me trajo temor de Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Déjame en la casa y vete tú. Yo ya no puedo ir. Ya me echó a perder, dije Alicia, mi plan. A la semana llego yo con el pastor César. Y están allí María Carmona y Leti Méndez. Y estaban Urri Catarrabacachala. Y dije yo, híjole, estas lenguas vienen de Roma. Está por aquí Leti. Ahí está Leti. Nunca se me olvida, era algo nuevo, algo sorprendente. Estaban hablando de la palabra de Dios. Bueno, ahí estaban hablando de la palabra de Dios. Allí capturó el Señor mi corazón. Y yo dije, yo quiero ir hasta Roma a aprender esas lenguas. Los 3 meses el Señor me bautizó en lenguas. Ahora no veo bautizos por ninguna parte. ¿Acaso Dios no será el mismo? Pregúntate. Pregúntate. Y me pregunto, ¿acaso Dios ha cambiado o hemos cambiado nosotros? Dáselo fuerte. Y el Señor me puso a orar y a reconocer que hubo una persona que fue enviada por Dios. Tenemos la respuesta. En el verso 15 pregunta que nosotros la iglesia tenemos la respuesta. En el verso 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Jeremías 7, 1 al 3 dice así. Escuche, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta, Jeremías, de la casa de Jehová. Proclama ahí esta palabra y di. Esta palabra es para nosotros. Escucha y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, toda palabra de Dios. Y los que entran por estas puertas a adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Escucha, cuando Dios hablaba a mi corazón, mi esposa es testigo, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Porque había una presencia que me arropaba, una presencia que era más fuerte que yo mismo. Y empezó Dios a desnudarme, y empecé yo a gemir y a clamar por mí, porque era esta palabra entrando en mi corazón y entrando en mi vida. Y esta palabra, entrar por esas puertas es fácil. Cualquiera entra por esas puertas, pero entrar y adorar, no cualquiera adora. No cualquiera deja los caminos antiguos y cambia la manera de vivir. Es difícil cambiar, es difícil mejorar, es difícil seguir la voluntad de Dios, es difícil. Esta es la palabra. Marcos capítulo 3 dice que Jesús escogió, fíjese, era un hombre muy detallista. Dice, y llamó y escogió a los que quiso. Léalo. Él no dice y llamó a este. No, de entre esos que llamó, escogió a 12. Escuche, tú estás aquí en esta noche porque Dios te eligió. Tú estás aquí en esta noche porque eres importante para Dios.
Tú estás aquí en esta noche porque Dios quiere usarte y quiere trabajar contigo. Tú estás aquí para contestar estas preguntas y solucionar la respuesta. Tú estás aquí porque eres alguien que Dios quiere usar para ganar almas. Tú estás aquí no por equivocación, sino porque Dios te llamó y quiere enviarte. Estás aquí porque Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Tú estás aquí porque es la voluntad de Dios que hoy escucharas esta palabra. Solamente tenemos que hacer una cosa: cambiar nuestra forma de adorar, y adorar en espíritu y en verdad, y cambiar nuestra manera de vivir y vivir una vida recta, para que entonces Dios se agrade y podamos morar y llenar este lugar. Así de sencillo. Con esto termino. Ve conmigo a Hechos capítulo 8. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Y vamos a concluir. Mire la escritura que sabia es. Hechos capítulo 8, verso 26. Note algo. Yo quiero que note algo. Jeremías fue enviado por Dios. Marcos tuvo el privilegio de escribir uno de los evangelios a través de lo que Jesús manifestó en su vida y de lo que pudo observar. Pero aquí ya obra otro poder sobrenatural, el poder del Espíritu Santo. ¿Cree usted que el poder del Espíritu Santo está limitado? Conteste, ¿cree usted que el poder del Espíritu Santo está limitado? No, diga más alto, no. Mire, lo que puede hacer el Espíritu Santo, ¿usted cree que lo puede hacer hoy en día? Yo sí lo creo, pero solamente tenemos que darle una vuelta a nuestra forma de caminar y a nuestra forma de adorar. Escúcheme, fíjese qué sencillo. Diga conmigo, tenemos que cambiar nuestra forma de caminar y nuestra manera de adorar, porque Dios lo conoce todo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios escudriña no lo que sabes en tu mente, no el conocimiento que pueda haber en tu mente, no lo que sepas de Biblia, no lo que puedas enseñar a otros y pararte y que te aplaudan. Dios escudriña el corazón y conoce las intenciones de Él. Es por eso que hay personas que no son lúcidas, pero Dios conoce el corazón de ellas. Dios no puede usar un corazón marchito, triste, rencoroso. Dios quiere un corazón alegre, porque sabe que en Él confiamos todos los santos. Él sabe que no hay cosa que no clamemos. Si le conocemos, Él nos dará la respuesta. No pida usted la respuesta en su tiempo, porque puede tropezar con esa respuesta. Deje que Dios le dé la respuesta en el tiempo preciso, para que todo obre para bien, porque todas las cosas que Dios diseña son diseños originales y todos obran para bien. Y la canta lava soja. Note esto. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, para él no importa si hay una persona en un desierto. Él simplemente envía. Y déjeme decirle, Él no hace excepción de personas. Dígale al que está al lado: a mí también me va a enviar el Señor. Dígale, dígaselo, no tema. Mire qué poderosa es la palabra. Dice: eunuco funcionario fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario
de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Note, venía de qué. Note, porque hay que notar cosas y puntos importantes. No venía de perder el tiempo. Mire la pastora, ¿de dónde venía? De adorar, pero no tenía entendimiento. Note, yo quiero que usted abra los ojos hoy. No tenía entendimiento, pero había adorado. Quiere decir que la adoración mueve el corazón de Dios, mueve el poder de Dios. Tan poderoso es el adorar que mueve ángeles para... No sabía decir, porque de tal manera no había conocimiento. No sabía decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. No sabía. No sabía de Jesús. Tuvo que mandarle a Felipe. Note esto. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees? Esta pregunta para terminar: ¿crees que Dios puede hacer algo contigo? ¿Crees que puede hacer algo conmigo? ¿Crees que si nos unimos en el poder de la palabra podamos ver los milagros que su historia terminó? ¿Lo creemos? Con esta historia termino. Hace muchos años tuve un maestro que también, Leti y yo, íbamos hasta San José. En los días de trabajo no era como ahorita venir a 5 minutos a la casa. Regresábamos a las 12 de la noche y yo me levantaba a las 3:30, 4 de la mañana para irme a la construcción. Tomás Cueto. Y un día, en una de las enseñanzas, o predicaciones, no me recuerdo, si él dijo: ¿cómo convencería a su mamá para que conociera a Cristo? Su mamá lo había mandado al seminario para ser cura, pero dentro de los parámetros aquí en Estados Unidos él se convirtió al evangelio. Él era español y los españoles tienen duro el catolicismo. Entonces dijo, cuando él conoció el evangelio y se llenó de la presencia de Dios, él dijo: tengo que ir para hablarle a mi mamá de Cristo. Y recuerdo esto muy bien, porque voy a contarte algo que te va a hacer reír. Porque en aquel tiempo yo era pequeño, no entendía mucho, estaba en mis primeros momentos. Y dice que un día parada, ya se llegaba el último día que se venía de España para Estados Unidos, y todavía no hallaba cómo decirle a su mamá que él era cristiano. Y dice que estaban en un puente y estaban en un shopping center, y estaba un puente, y dice que le dijo: mira, mamá, ¿ves toda esa gente? Y le dijo la mamá: sí. Dice: mira, ¿tú los ves caminar?
tú los ves sonreír. Pero si viniera Cristo ahorita, nadie se iría con él. Y la mamá dice que se volteó y le dijo: ¿por qué? Porque la escritura dice que todo a creyere será salvo. Y esa gente, quizá muchos hayan creído, pero muchos están muertos en la presencia de Dios. Así hay gente que camina, que yo y tú tenemos estas respuestas para darle, que yo y tú podemos ministrar esas vidas, que yo y tú tenemos la palabra de fe, la palabra que Pablo dice que predica, esta palabra que convence al pecador de pecados. Pero yo no desaproveché, y con esto termino para hacerte reír. En esos días llegó una hermana mía de Chicago y un cuñado mío, y estábamos en un restaurante y me puse yo y les dije: ¿saben que estoy comiendo con muertos? Y volteó mi cuñado y me dice: ¿Cómo, mi hijo, que está comiendo con muertos? Escuche, la ignorancia muchas veces nos hace tropezar. Le dije: es que si no tiene a Cristo, usted está muerto. Y me dijo: mi hijo, ¿cómo está eso? La ignorancia nos hace tropezar. ¿Se ofendieron? Pero yo me quedé tranquilo. Hasta esta fecha ellos reconocen, y cuando hay un problema llaman para que oremos por ellos. Déjeme decirle, el ser testigo de Cristo, el ser hijo de Dios, conlleva estas respuestas. Esa es la tarea que te dejo, que respondas a estas preguntas que el apóstol Pablo dejó para la iglesia. Que Dios te bendiga, pastor. Déselo fuerte.